Cuánta felicidad le da a uno tener la maravillosa oportunidad de compartir la palabra de nuestro Dios. Particularmente siento ese gozo, siento esa alegría. Me siento bienaventurado cuando tengo la oportunidad de abrir la Biblia para inspirar a otros, para acercar a otros a los pies de Jesús. Pero al mismo tiempo sé que soy el más beneficiado porque me acerco de la misma manera a mi gran Salvador. Me acerco de la misma manera a mi Redentor. Así que estoy muy feliz, muchachos. ¿Ustedes cómo están? ¿Felices también? Tal cual. Jaimito, ¿qué sientes tú al tener la oportunidad de trazar la palabra de Dios? Inicialmente, un poquito de Ajá, sustico, un poquito como de... es que es una gran responsabilidad, ¿no? ajá. Porque hay que enseñar las cosas que son. Pero después que pasa ese puntito, Ese ese sustico. momentito, oh, una alegría inmensa. Cuando uno inicia, hermano, y cuando le dan cuerda y tú inicias, tú no quieres terminar. Es Así una gran es, bendición así ser un es, portador de esperanza y es una bendición ser un portador de la palabra de Dios. Y así es. Fori, muy bien, gracias a Dios, feliz, contento, mucho trabajo, pero gloria a Dios, no hay descanso, pero gloria al Señor porque estamos en eso, hermano. No hay descanso, solamente el sábado y aún así el sábado No, no, estamos el detrás de sábado los también micrófonos, estamos, detrás de no, las cámaras, llevando así es. esperanza a los corazones tristes, Pero, enlutados. pero, pero es una Sí, es alegría una el alegría, poder, es una alegría. cuando recibes el mensaje de la gente que te dice, Pastor, gracias, El Jaime, cariño de gracias, la gente, ¿no? Es muy lindo, es muy es, lindo. es, es muy importante. Betico, Y ¿tú cuando, cómo estás? Jaime iba a decir Sí, algo, sí, Fori. Jaime, ¿ibas a decir algo? no sé que cuando tú entras al canal y empiezas a mirar los comentarios, a Ajá. veces me da un poco de pena porque, ay, yo digo, Señor, yo quisiera tener como tiempo para ir respondiendo uno por uno, porque son tantas cosas lindas que la gente nos escribe. Muchas gracias, de antemano, de verdad, muchas gracias y que el amor de Dios es en cada una de sus vidas. Sí, señor, así es, Jaimito, así es. El cariño de la gente es muy grande, la gente es muy linda, ¿cierto, Betico? Claro, no. El cariño de la gente es precioso. Pero gracias a Dios por el amor celestial, porque ese amor es completo, ¿cierto? Y hace que nuestra vida se sienta mejor realmente. No, yo estoy súper contento, igual que Jaime. Yo creo que yo como Jaime debería decir bis, bis, bis. Bis. Claro que sí, qué alegría. Y pues también aprovechamos este momento para agradecer, ¿verdad, muchachos? A nuestros hermanos, a nuestros amigos Claro que que, sí. que siempre toman el tiempo para ver la lección, para estar conectaditos, para dejar un comentario que nutre, que enriquece, un Así comentario de es. esos que motivan. Entonces, muchas gracias de verdad. Solo podemos expresarlo con palabras, ¿cierto? El agradecimiento. Pero si tuviéramos la oportunidad de tenerlos cerca a nosotros, ahí les daríamos un abrazo, Oh, sonreiríamos genial. y sería realmente un momento de coinonía muy especial. Así que les Así enviamos es. un abrazo grande, grande, grande. Les invitamos a que siempre estén aquí, a que nos ayuden, a que ustedes también nos enseñen sus comentarios, el texto bíblico que ustedes ponen, la referencia bibliográfica. Todo esto nos nutre de alguna manera. Así que muchas gracias, mis queridos hermanos. Y bueno, estamos aquí para seguir aprendiendo juntos, para que estudiemos juntos y aprendamos juntos. Muchachos, hemos Sí. llegado a la altura rápidamente, de manera muy veloz, ya a la lección número 9. Imagínense Sí, eso. señor. Lección número No, 9. ¿Qué hace que empezamos la lección Sí, uno señor. emocionados con Romanos? ¿Ah? no, pero es que el tiempo No, ha no, ¿con pasado romanos o con volando hebreos? con el Perdón, hebreos, hebreos. O es que usted está hebreos. estudiando otra lección diferente? Es que él todavía no ha abandonado Roma. Sí, señor, sí, señor. Ya estamos en la lección número 9 y Dios ha Sí, sido no, bueno el, porque el, el, el tiempo pasa volando, Así. pero en este tiempo que vuela, pues también antes de avanzar, yo sí quisiera saber cómo estás, Fori, cómo te sientes, qué ha pasado en tu vida estos días. Betico, muchas cosas buenas, muchas cosas maravillosas. Realmente, no les miento, se siente cansancio porque el estar frente a las cámaras, el estar estudiando y aparte de eso, pues cumpliendo con las responsabilidades naturales y normales del día a día, ¿no? Hay un Claro, poco de cansancio, pero mucha satisfacción de ver amén. cómo el Señor Jesucristo nos va guiando, de cómo hay tanto por aprender. Uno abre la Biblia y dice, bueno, ¿y qué comparto con la gente hoy, Dios? Y el Señor pone el mensaje, el Señor pone las palabras, así que Eso, estamos
muy contentos, muy felices, Eso. pues la salud boyante, la salud va en avance, mis hijos creciendo, las actividades Amén. escolares bien, o sea que estamos contentos en el Señor. Con las luchas, no queremos decir que estamos en perfección, hay luchas, hay dificultades, Claro, hay pero pruebas. hay pruebas, pero como lo dijo el apóstol, ¿no? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así es. Amén, Total. amén. Así No, que- y es que cuando el Señor se convierte en el pan de vida, cuando vamos a ese alimento, vean, nos saciamos de diferentes maneras, Sí, que es lo señor. más precioso. Sí, No, señor. si nosotros vamos a la panadería y todos los días comemos un pan, al final ese pan no nos va a terminar gustando, pero cuando el Señor dice, yo soy el pan de vida, y cuando nos alimentamos de ese pan, vea, es que tiene tan infinidad de sabores que nunca vamos a sentir que realmente no nos sabe bueno. Es correcto. Ni tampoco quedamos vacíos. Entonces, muchachos, Correcto. vamos a navegar por estas aguas, una lección maravillosa, pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos Así a es. orar. Así que cerremos los ojitos, cerremos nuestros ojos. Ustedes, hermanos, en casa también, por favor, acompáñennos, cierren sus ojos y hagan, eleven una oración, una plegaria a nuestro Dios, pidiendo sabiduría y entendimiento. Oremos. Bondadoso Dios y Padre lindo que estás en el cielo, muchas gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Dios, porque nos has acompañado hasta aquí. Gracias, Dios, por los pastores, por los estudiosos que tuvieron a bien entregarnos este contenido, esta maravillosa lección que estudiamos a diario, Dios, de la cual aprendemos tanto, la cual nos muestra a través de la Biblia que tenemos un Dios poderoso, poderoso guerrero, que está dispuesto a pelear las batallas que sean necesarias con tal de darnos a nosotros la salvación. Hoy nosotros tenemos que abrazar la cruz de Cristo, abrazar a Cristo resucitado y decirle: Señor, acepto tu sacrificio y aquí estoy. Hazme un ciudadano celestial. Bendícenos en este momento, Padre amado, y permítenos que esta lección, este tema que hemos de estudiar, pues nos haga reflexionar. Y al reflexionar tomemos decisiones en esta vida cruel, pero para vida eterna, para una vida maravillosa, en la que compartiremos todos los días con Jesucristo de Nazaret, con el Padre y con el Espíritu Santo. Gracias por escucharnos y gracias también por respondernos. Hemos hecho esta oración en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Amén. y amén. Amén. Muy bien, muchachos. Tiene por título la lección: Jesús, el sacrificio perfecto. Gloria a El Dios. sacrificio perfecto. Yo no sé si ustedes alguna vez se han sacrificado por alguien, creo por alguien o por algo, ¿cierto? Uno a veces trata de hacer cosas como buscando que el otro esté contento, que el otro se sienta bien, que el otro esté agradado, pero tristemente ese sacrificio a veces no es bien visto, no es valorado como realmente debería ser valorado. Y eso es exactamente lo que está pasando en el mundo religioso hoy. Eso es lo que está pasando en la tierra. Un sacrificio tan perfecto como el que hizo el Señor Jesucristo no está siendo bien recibido, no está siendo valorado. Realmente nos hemos vuelto religiosos, esa es la expresión, nos hemos vuelto religiosos, pero hemos dejado de ser cristianos. El verdadero cristiano es aquel que acepta el sacrificio maravilloso de Jesús. Saben que me gustó mucho el texto corto pero profundo, el texto base, ¿cierto? Cuando dice Hebreos 10:14, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, hablando de lo que hizo Dios el Padre para la humanidad, una sola ofrenda, Jesucristo de Nazaret. Hay un texto con el que quiero empezar este estudio, un texto que se encuentra en el libro Exaltada Jesús, la página 227. Y antes de hablar de todo ese sacrificio de la cruz, del que quiero contarles un poquitito lo que pude leer de la historia, cómo se hacía el sacrificio, cómo se llevaban a las personas a la cruz, tuve la oportunidad de tener en mis manos una revista llamada JAMA, que es una reunión de muchos médicos, estudiosos, expertos, que al hacer estos estudios mostraron que la muerte de Cristo en la cruz fue un acto real, que no fue simplemente una historia de la Biblia, sino que es un acto real, que otras personas murieron también en la cruz, que la cruz fue un sistema de muerte inventado por los persas, por los persas, sí, pero que los romanos perfeccionaron y que tenían como objetivo hacer que la persona sufriera, que sufriera físicamente, que sufriera escarnio, que sufriera burla. Así que hoy, cuando nosotros miramos a la cruz como un símbolo de mirar a Jesucristo realmente, pues este texto de Exaltada Jesús a mí me hizo reflexionar mucho, muchachos, y si me permiten se los comparto un poquito. Dice de la siguiente manera: la cruz del Calvario
nos atrae con poder, ofreciéndonos una razón por la cual deberíamos amar a nuestro Salvador y hacerlo el primero y el último y el mejor en todo. Qué bonito, ¿verdad? La cruz debe llevarme a Jesús para hacerlo el primero, el último, para hacerlo el mejor en todo. Deberíamos, dice este texto importante, deberíamos ocupar el lugar que nos corresponde como penitentes humildes al pie de la cruz. Dejar la vanagloria, dejar el ego, dejar la prepotencia e ir allí humildes a la cruz de Cristo. ¿Qué hacemos allí? Dice la señora White, allí al contemplar la agonía de nuestro Salvador, al Hijo de Dios que muere, el justo por los injustos, podemos aprender lecciones de mansedumbre y humildad de mente. Termina diciendo esto tan lindo: contemplemos a aquel a cuya sola palabra acudirían legiones de ángeles en ayuda, transformado en un objeto de diversión y burla, de amenaza, de injurias y de odio. ¿Saben? Jesús hubiese pedido ayuda del cielo y el Señor le hubiese mandado muchos ángeles. De hecho, cuando Pedro saca su espada allí en el huerto y le corta la oreja a Malco, al soldado romano, Jesús le dice: guarda tu espada, Pedro, porque tú no sabes que si yo quisiera pido al Padre una legión de ángeles y llegan todos a socorrerme, a hacerlo. Los ángeles irían a la ayuda de Jesús, pero nosotros tristemente no acudimos a la cruz de Cristo para rogar, para implorar el perdón de nuestros pecados, sabiendo que la falta, sabiendo que el ser pecadores nos priva completamente del cielo, nos priva de los privilegios celestiales. Pero Jesucristo es ese sacrificio perfecto, muchachos y queridos hermanos, Amén, que vino y lo dio absolutamente todo por nosotros. Hoy es un buen día para volver a empezar. Hoy es un buen día para ir de nuevo a los pies de Jesucristo. Hoy es un buen día para decirle al Señor: Señor, acepto ese sacrificio que hiciste en la cruz. Lo acepto completamente. Y para cerrar esta primera parte introductoria que quise tener, quiero contarle a ustedes, muchachos, y también a nuestros hermanos que nos están viendo, y también a algunas personas, porque no sé si lo sabían, chicos, pero las lecciones de Palabra Viva están siendo reproducidas en algunas emisoras. Me han escrito varias personas para decirme: estamos compartiendo la lección, el audio de usted. Hermoso, lo compartimos en algunas emisoras. Sí, me han escrito una sorpresa. Sí. En algunos grupos lo pasan también como audio. Como audio, ¿cierto? Como audio. Video, pero sí lo pasan como audio. Entonces es maravilloso eso. Qué lindo. Entonces qué lindo. saludamos a las personas que nos están escuchando en esta oportunidad y les agradecemos. Muchachos, para hablar del valor que tiene la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, permítame contarles un poquitito de la historia, de cómo mataban a las personas en esa época. Saben que habían cinco estaciones al momento de llevar a una persona a la cruz. Les dije que el objetivo de la cruz era hacer que la persona sufriera cuanto más pudiera, que se burlaran de él, que le lloviera escarnio. De hecho, la misma Biblia dice: maldito el hombre que es colgado en un madero que está allí puesto. Era feo realmente. Y habían 5 estaciones. La primera estación era una estación cargada de estrés, que era lo que vivió Jesús la noche inmediatamente anterior, antes de irse a presentar ante el juicio político y el juicio religioso. Allí Jesús sufre algo que se llama hematidrosis, que es transpirar sangre, sudar sangre. O sea, eso era fruto de la hipersensibilidad que produce la piel y del estrés que tenía mi Salvador. Luego de eso viene algo que se conoce como la flagelación. La flagelación era un método legal para preparar al reo para la muerte. Lo castigaban, lo latigaban, le quitaban toda su ropa y lo maltrataban. Eran 2 soldados romanos fornidos, fuertes, que eran preparados psicológicamente para hacer daño. Se llamaban lictores, ese era el nombre que recibían, lictores. Y esos soldados romanos, los que eran expertos eran capaces incluso de descubrir las costillas a punta de la cantidad de golpes que le daban al reo. Utilizaban un látigo, chicos, un látigo que se llamaba el flagrum romano. Así se llamaba, el flagrum romano. Era una especie de látigo que tenía unas 4 o 5 cuerdas de cuero y en la punta tenía unas bolas de plomo. Y cuando golpeaba, la bola de plomo levantaba hematomas. Y también esas cuerdas tenían pedazos de huesos de carnero. Así que el primer golpe levantaba hematomas con las bolas de plomo y el segundo golpe entonces con los huesos de carnero quitaba la piel. Era algo completamente horrible, era muy feo.
La sierva del Señor dice que a Jesús le dejaron un pequeño calzón puesto, pues ya no era más la vergüenza de Jesús, del Hijo de Dios. Después de eso hacen que Jesús tenga que caminar llevando un madero especial hacia el lugar donde lo van a crucificar. La cruz se componía de 2 maderos, uno llamado estipo, que es el madero que va vertical, y el patíbulo es el madero horizontal. Ese fue el madero que Jesús cargó. Jesús tuvo que caminar aproximadamente unos 400 metros desde el lugar de juicio hasta el lugar donde lo van a crucificar. Jesús está cansado, ha sido golpeado, sus pómulos están hinchados, Jesús sangra. Luego lo llevan allí al lugar donde lo van a crucificar, le ponen clavos en sus muñecas, en sus pies. Jesús grita de dolor. Todo eso lo vivió nuestro Salvador para hacer un sacrificio perfecto, para hacer un sacrificio, para cargar el pecado de la humanidad, para luego decir en la cruz: consumado es. Y el consumado es diciéndole al Padre: Padre, ya yo pagué, ya yo hice lo que vine a hacer. Ahora me encomiendo en tus manos, Padre, para que me des, para que me traigas nuevamente a la vida. Ya cumplí. Ese es el sacrificio perfecto. Jesús, un hombre sin pecado. Jesús, un hombre que no cometió errores. Vino a pagar por nosotros, seres mortales, completamente pecadores. ¿Por qué la lección presenta algo maravilloso, Beto y Jaime? La lección dice que por qué son necesarios los sacrificios, ¿cierto? Bueno, muchachos, los sacrificios o el sacrificio de Jesús fue necesario porque nosotros no teníamos oportunidad de salvación. No había una oportunidad de salvación. En el momento que se rompe el pacto que Dios ha hecho con Adán y Eva, el pacto que Dios ha hecho con su pueblo, con su creación, pues lo que nos esperaba a nosotros, ¿qué era? ¿Qué nos esperaba a nosotros? Absoluta muerte. La lección total. Sí, la lección del domingo, de hecho, nos muestra que en el Antiguo Oriente había una forma muy coloquial y muy curiosa de hacer los contratos. Era los pactos para la gente allí en el Antiguo Medio Oriente eran un asunto completamente serio, muy serio. De hecho, no era necesario un contrato escrito, sino que la palabra valía. Y esto me hace reflexionar a mí algo, Beto y Jaime. ¿Cuánto se ha desvalorizado la palabra del ser humano, no? Hoy. Sí. Hoy, ¿cuánto se ha evaluado la palabra? Hay que hacer un contrato, hay que llevar testigos, hay que grabar un video, hay que grabar un audio para que luego la persona pueda reconocer que eso fue lo que se pactó. Miren que Dios hizo un contrato con Abraham maravilloso, porque los contratos que hacían allí en aquella época incluían incluso que los animales fuesen sacrificados. ¿Y qué hizo Abraham? Tuvo que partir unos animales. ¿Recuerdan la historia ustedes que está allí en el libro de Génesis? Abraham partió claro los sí. animales, y lo que hacían las dos partes era que caminaban en medio de los animales como una señal de esto es un contrato, esto es un pacto que estamos haciendo. Pero también lo que mostraban los animales que estaban ahí muertos era lo que le esperaba al que faltara a esa parte del contrato, al que incumpliera esa parte del contrato. Y pues a mí me llama la atención, muchachos, porque imaginemos el rostro de Dios, porque Dios camina entre los animales. Dios está diciendo: yo voy a cumplir mi pacto. Dios es perfecto. Pero imaginemos ahora a Dios cuando Israel falla. Entonces, ¿qué tenía que pasar? La suerte que le esperaba a Israel, la suerte que nos esperaba a nosotros, era simplemente la muerte. Pero el Señor dice: bueno, ¿qué hay que hacer? Y entonces es ahí donde aparece el sacrificio perfecto. Aparece Jesucristo para morir o para vivir o para más bien experimentar la muerte que nos correspondía a cada uno de nosotros. Y Fabio, ¿sabes que para enriquecer lo que estás diciendo? Sí. ¿Sabes que qué maravilloso es Dios, que sabía de antemano las decisiones erróneas que nosotros tomaríamos? Correcto. Por eso el plan de salvación no viene a ser origen del pecado, sino es antesala al pecado. Dios prepara anteriormente el plan porque sabía que quizás en algún momento el ser humano lo iba a necesitar. Así que, wow, qué amor. Yo digo, wow, Señor, gracias por pensar en nosotros. Sí, señor Beto, gracias por enriquecerlo. Y termino con esta parte. Mira, lo tengo aquí escrito. El pacto de Dios con Israel era: ustedes van a obedecer y yo les voy a dar a ustedes una tierra prometida, una tierra maravillosa. Ese era el pacto, ¿cierto? Pero ¿qué había? En medio de ese pacto había algo. Había unos mandamientos que cumplir, y también debía haber una aspersión de sangre. Es decir, algo por medio del cual el pueblo recordara que un día vendría el Mesías para salvarlos. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo no cumplió el pacto. Pero Dios sí cumplió su pacto, porque Dios dijo:
Así como les enseñé en el santuario, que es un tema maravilloso, así como les enseñé a través del santuario, que un día yo vendría a ser el cordero inmolado, que voy a dar mi vida por ustedes, yo voy a cumplir esa parte del pacto aunque ustedes fallaron. Yo voy a cumplir porque ustedes son mi creación, yo los amo. Y ahora todo el que quiera, no te voy a obligar, pero todo el que quiera va a tener acceso directo al Padre, va a tener acceso directo a la salvación. Todo el que quiera y acepte este sacrificio perfecto que hizo Jesús. Saben, los levitas, los sacerdotes, los corderos que se sacrificaban no eran perfectos. Los sacerdotes eran pecadores, no podían redimir. El mismo sacerdote ofrecía sacrificio, el mismo sacerdote entraba con preocupación, el sumo sacerdote entraba con preocupación al lugar santísimo cuando le correspondía hacerlo en el Yom Kippur. Entonces viene Jesucristo, que no necesita purificación porque Él es puro, que no necesita santificación porque Él es santo, entonces nos ofrece un sacrificio perfecto. Qué linda esta lección y qué linda la introducción. Así es, y es importante, y cada vez que vamos hacia adentro, vamos mirando cosas más lindas, y el profundizar más en ese estudio de verdad que nos acerca más a nuestro Dios. Yo quiero iniciar mi corta participación, digo yo corta, con un escrito que encontramos en los Hechos de los Apóstoles en la página 64. Dice: fue la cruz instrumento de vergüenza y tortura. Sí, Señor. Cruz, instrumento de vergüenza. Porque el que moría crucificado era la peor persona que había en ese momento. Mejor dicho, era lo peor que había. La muerte de cruz era lo peor que había. Era para la persona que había hecho lo peor, mejor dicho, que no tenía otra comparación sin igual. Lo que trajo esperanza, pero miran, dos cosas completamente diferentes. La cruz es instrumento de vergüenza y tortura, pero a la contraparte también la que trajo esperanza y salvación al mundo. ¿Notan ustedes esa, o sea, vergüenza, pero también trajo salvación y trajo también esperanza al mundo? Los discípulos no eran sino hombres humildes, sin riquezas, sin otra arma que la palabra de Dios. No tenían otra más, solamente la palabra de Dios. Sin embargo, en la fuerza de Cristo salieron para contar la maravillosa historia del pesebre y la cruz, triunfar sobre la oposición. Aunque sin honor ni reconocimiento terrenal, eran héroes de la fe, y de sus labios salían palabras de elocuencia divina que hacían temblar al mundo. Escuche bien, sí, que hacían temblar al mundo. ¿Quién? Un pescador hablando de Jesús, pero hablaba de una manera increíble. El Espíritu Santo, claro. Increíble, poderosa. Increíble. Ahora, a la primera parte que ayer estaba hablando, Fori, gracias por esos conceptos valiosos y explicar cómo se hacían las cosas en su tiempo, porque así obra más reconocimiento en otros y debe haber más reconocimiento hacia Jesús por todo lo que hizo. A veces nos olvidamos, y qué triste, ¿no? Nos olvidamos de lo que realmente pasó, y nosotros cuando empezamos a sufrir que es pequeñito, y ahí sí estamos gritando y llorando, no sabiendo que lo que hizo Jesús por nosotros, no, es que, sí, claro. Mejor dicho, ustedes vieron la película de Mel Gibson, sí, ¿cierto? Claro. Terrible. Y eso se queda corto, ¿no? Y eso se queda corto. Es que allá es donde voy. O sea, cuando miramos esa película y vemos sangre, eso queda corto a lo que realmente pasó, y le pasó exactamente a Cristo Jesús. Ahora, gracias a Dios que fue una ofrenda, Cristo Jesús, una ofrenda perfecta. Así es. Ori tocaba alguna parte y eso es especial, Pero también nos toca decir que los levitas y los sacerdotes, ellos morían. Correcto. Ellos morían. Sí. Así que eso hace que el sacrificio no era totalmente perfecto, porque eran humanos y eran pecadores. Sin embargo, cuando Cristo vino y cuando Cristo se sacrificó por ello, ya, Jesús no iba a morir. Jesús iba a ser perfecto. O sea, es que por eso se dice que como Jesús no hay otro. Es único en su especie. Ahora, la pregunta es, pero ¿por qué se necesitaba un sacrificio? ¿Por qué? ¿Por qué se necesitaba un sacrificio? Ya el Señor yo creo que la semana anterior yo también la toqué, y era que Dios quería darle a su pueblo una especie de una didáctica acerca de la salvación y de lo que venía a ser Cristo Jesús. Y ya Jesús, y habían tomado ya el símbolo de un cordero, y ese cordero no era que era llevado y listo, lo llevaban y lo regresaban o se lo dejaban al sacerdote, no, el cordero moría. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay remisión de pecados.
Por eso se necesitaba un sacrificio, ¿cierto? Y lo que venía a ser directamente Cristo Jesús era precisamente la redención de la parte equivocada al pacto, de nosotros que nos habíamos equivocado. Nosotros éramos los que merecíamos pagar, pero Él dio su vida por nosotros. Así que Dios venía a redimirnos de esa transgresión, ¿cierto?, que había ocurrido, esa parte negativa que había ocurrido en ese pacto que se había violado. Entonces Jesús viene a reconfortar y a redimir esa linda promesa de salvación para cada uno de nosotros. Así que, querida familia, era necesario también recibir la promesa de la herencia eterna. Qué lindo, ¿no? Recibir la promesa de la herencia eterna, y no era por menos, sino era de otra manera, sino por la remisión de pecados al derramar Cristo Jesús su sangre preciosa en la cruz del Calvario. ¿Cierto? En la cruz del Calvario, pasar por todas esas circunstancias difíciles y de verdad yo doy gloria a Dios, porque ese sacrificio fue perfecto. Así es, Jaime, gracias a Dios. Con dolor, con angustia, yo no sé, una cosa es contarlo ahora y una cosa es leerlo ahora y una cosa es mirar. Yo no puedo imaginarme a María cómo pudo sentirse al ver a su hijo morir de esa manera. Yo no me imagino a los discípulos y nosotros criticamos porque salieron corriendo, pero yo me imagino que cuando vieron todo eso podíamos entender muy bien a Pedro de por qué hizo lo que hizo. Claro. En su parte humana. Es que no era cualquier cosa. Nosotros hoy lo vemos y nosotros tal vez nuestra mente va por está limitada. No, es que no lo dimensionamos porque nosotros no conocemos o nunca conocimos tal acto. ¿No? Solo los que conocieron el acto pueden dimensionar la magnitud del sufrimiento y el dolor. Nosotros no. Nosotros simplemente hemos recibido una información muy valiosa para nosotros, pero no vivimos completamente, directamente allí en primera persona, ¿cierto? Al estar allí totalmente y evidenciar todo lo que hizo Jesús por nosotros. Así que, sin duda alguna, Jesús es el sacrificio perfecto. No, es maravilloso. Gracias, Jaime. Gracias, Fabio. La verdad es que esta lección está tan preciosa. Y saben que yo encuentro que entre los diversos usos de los sacrificios de animales, encuentro tres que me parecen importantes. Se ofrecía sacrificios por el perdón, se ofrecía sacrificios por gratitud y se ofrecía sacrificios por un pacto, por el compromiso de dos partes. Lo que estaba ocurriendo en la cruz del Calvario no fue perdón o gratitud, fue un sacrificio de pacto, fue un sacrificio de compromiso, fue un sacrificio de una promesa hecha del mismo cielo o por el mismo cielo para el beneficio de todos los seres humanos. Cuando yo tomo esta idea, no me debo alejar de lo que la Escritura dice en 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 19. Miren lo que dice allí, muchachos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Noten qué valioso es este texto. La Biblia dice que aún en la cruz el Padre estaba con el Hijo reconciliando al mundo. Ahora, ustedes se pueden imaginar, a ver, nosotros que, bueno, Jaime pronto lo será, yo estoy totalmente seguro de eso. Yo también. Fabio y yo, que somos padres en este momento. Oiga, pero siempre me hacen bullying, ¿no? Siempre me hacen bullying. Todas las lecciones, eso exactamente. O sea, yo no siento Jaime, nada, pues. O sea, como no quieres hijos, bullying. No siento nada. Jaime, no quieres bullying. Jaime. No quieres bullying. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Padre, entonces no entiendo nada, pues. No es bullying. Y no es que no comprendas. Lo que pasa es que ya en esa expresión de padre o madre, ver a un hijo que está muriendo. Claro. Ustedes se pueden imaginar el dolor de padre viendo a su hijo en la cruz del Calvario. Está derramando su sangre, está sufriendo, Beto, está clamando, está llorando. Y algo más, aunque el mismo Dios sabía que iba a resucitar y que volvió a vivir. Era el sufrimiento.
de todas maneras habría sufrimiento. Claro. Porque mira, Claro, o sea, Dios sabía que al tercer día iba a resucitar y se iba a levantar claro en que sí. victoria, ¿cierto? Claro que Así que sí. nosotros podemos decir, pero Dios, ¿de qué se preocupaba si el tercer día iba? No, es que es el dolor que se siente, el Claro. dolor que se Y siente aparte ante la y aparte pérdida de de todo, alguien especial para nosotros. claro, y aparte de Así todo, es. Beto, perdón, te interrumpo, y aparte Tranquilo. de todo, era un sufrimiento que el Hijo de Dios no tenía por qué vivir, no Exactamente. tenía por qué No, o sea, padecerlo. era algo injusto. Era algo, Realmente, algo injusto que él pasara por eso. claro. Ya hacerse Ni- humano ya era algo delicado, y él lo No, hizo. ya, no delicado, Fabio. Veámoslo ¿cómo podría llamarlo? En perspectiva. En estatus, Ah, ok. era Una caída libre. rebajarse, Sí, sí. era Rebajarse rebajarse. demasiado. Completamente. Es que Dios No, no quiere pero nada con el muchísimo, pecado. mucho menor que los Sí. ángeles. ¡Wow! Imagínate. Así No, es. ¿hasta dónde el cielo hizo provisión para Ujú. nosotros? Cuando yo leo este texto, yo digo, Señor, el Padre fue capaz de ver a su Hijo morir en la cruz del Calvario, aceptando la reconciliación en Él de todos nosotros, de Ujú. todos nuestros pecados, simplemente porque Él un día prometió que cumpliría sus Ajá, así promesas. es. Ahora, a- aquí el tema a reflexionar es: nosotros vamos a ratificar el pacto andando cada día con Jesús o lo vamos a echar a perder. ¿Cuál es la actitud que yo voy a tomar? Porque este asunto es extremadamente serio, muchachos, Ujú. hermanos. Este asunto es muy serio. Con nuestras acciones y con nuestras palabras, nosotros estamos rechazando el plan de salvación o lo estamos adoptando. En otras palabras, estamos aceptando el sacrificio de Cristo cruento y Ajá, doloroso en mi favor, o Ajá. estoy diciendo eso para mí no vale. ajá. Exactamente. Y wow, yo quiero decir hoy, Señor, ayúdame a permanecer en tu amor, a valorar tu sacrificio tan cruento y doloroso que aún el cielo se sintió, pero Señor, ayúdame a permanecer. Ujú. Amén. Así es. Amén. Qué lindo es cuando miramos todo eso. Ahora, muchachos, miren, ¿ustedes sabían que en ese momento habían tipos de sacrificios? Es decir, habían diversos tipos de sacrificios. Y nosotros, ahora, ¿por qué recalco eso? Porque normalmente cuando vamos al santuario, cuando vamos a eso, siempre estamos mirando un solo tipo de Sí, sacrificio. claro. Un solo tipo, Sí. ¿cierto? Pero aquí la lección de esa linda semana Ajá. nos recuerda y nos enseña que no era uno, eran 5 tipos de Ujú. sacrificios completamente diferentes que había allí. Entonces, en el sistema de sacrificio israelita, hablemos de sistema, ¿cierto? Hablemos Así entonces es. de esa manera. Ahora, todos eran necesarios, sí, Sí, claro. por algo lo hacían. Porque si no fuera necesario, Dios hubiera sido el primero en decirle a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Mire, o a los otros sacerdotes, miren, no hagan eso. Eso Correcto. no, eso Eso no es cumple. innecesario. Eso no es exactamente, eso es innecesario. ¿Era necesario? Claro que era Claro que necesario. sí. Sí, era necesario. Pero permítanme y vamos a la palabra de nuestro Dios. Ajá. Vamos a la palabra de nuestro Dios y vamos al libro de Efesios. El capítulo 3, el versículo 14 dice, por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y dice el versículo 17, para que habite Cristo por fe en nuestros corazones, ¿cierto? Allí Pablo estaba mirando un pedido Ujú. especial al pueblo de ese momento. Ahora, ¿cuáles eran esos diferentes tipos? Porque es allí donde queremos mirar. El primero era una ofrenda para holocausto. ¿Cómo era Okay. eso? Era una ofrenda encendida. También iba allí un animalito, así que todo animal que se consumiera en el altar, miren, cada uno de ellos iba a representar, lo más lindo de todos es que cada uno de esos tipos de sacrificio estaba representando a Jesús. Así es. Cada Ujú. uno de ellos estaba representando a Jesús. Así que en ese primero, que es la ofrenda para el holocausto, Jesús estaba allí representado, que expió los pecados de todos nosotros. Él lo expió por todos nosotros. De verdad que se necesita mucho amor para hacer eso. Claro, claro, total. Claro que sí. Mucho amor para hacer eso. Demasiado amor. Esa expiación, ese momento importante,
que allí. Y miramos en Filipenses 2:5-8, es un versículo que conocemos, que a veces lo cantamos, y dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir, escucha bien, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y es la primera parte que nos coloca este versículo, nos coloca un poquito a temblar, no sé si ustedes. Sí, claro. Porque Es muy hay en reflexivo. vosotros el mismo sentir. ¿Cuál sentir? Si nos dirigimos a esa parte, el mismo sentir de amor. entregar mi vida por el otro. O sea, no me equivoqué, pero yo soy el que voy, aunque no me equivoco. Eso no es fácil hacerlo. Eso no es fácil hacerlo. O dígame usted si es fácil a alguien que nos trató mal, a alguien que nos insultó, que no es un asunto de muerte, que no es un asunto ni siquiera a veces de golpes fuertes, pero que alguien nos insulta con sus palabras o con sus hechos y nosotros no hacer nada, somos la parte inocente, y luego de eso ir a pedirle al otro, al que me ofendió, decirle, mire, ¿sabe qué, hermano? Perdóneme, discúlpeme. Perdóneme, viejo. Sí, discúlpeme. Es duro, es duro. Pero Jaime, es que ¿por qué yo lo voy a hacer si es que yo no tuve la culpa? Mire a ver si él lo hace. Es que si lo hace, yo tal vez le perdono. Él fue el que fue en contra mía, no fui yo. Tremendo. Sin embargo, Jesús hace esa contraparte de él no fue el que hizo nada, pero él dijo, tranquilos, yo voy a hacer esa parte por ustedes. Hayan vosotros ese mismo sentir que hubo en Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó ser igual a Dios. Otro problema. En esos días he visto algunos videos por allí acerca de gerentes que se hacen pasar como trabajadores. Correcto. Para hacer una evaluación de cómo se comportan en su corporativa, empresa. Sí, de su empresa. Y se hacen pasar por trabajadores normales, siendo gerentes. Y los tratan mal y aguantan un poco y aguantan. No es fácil. Si yo soy el dueño, si yo soy el gerente, ¿por qué otro empleado mío me va a maltratar de esa manera? ¿Cierto? Me va a tratar de esa manera. El cual siendo en forma de Dios se despojó. No estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciendo obediente. Mire, yo diría ni siquiera como nosotros, porque nosotros no hemos muerto en una cruz. Correcto. No hemos padecido, o sea, yo le añado, la cursiva aquí es nuestra, ¿cierto? La cursiva es nuestra. Yo añado y digo, oye, ni siquiera como nosotros, porque nosotros no pasamos momentos difíciles, sí. Pero al tanto de pasar lo que pasó Cristo Jesús como seres humanos, no. Ningún ser humano. Es que ni Job experimentó lo que pasó Jesús, no lo experimentó ni siquiera Job. No llegamos Isaías, a ese como un ejemplo. Isaías 53 lo explica, sufrió, ¿no? Claro. De alguien que sufrió. Entonces, sigo adelante porque es que simplemente en esa primera podíamos demorarnos mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Segunda. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, ustedes también pasaron por la misma universidad. El día sábado, en la mañana, era un desayuno espectacular, no eran cosas del otro mundo, pero yo no me perdía porque había esa tortita, porque había ese cereal, la granola, ese cereal delicioso, ¿cierto? Ajá. La segunda ofrenda era la ofrenda de cereal. Era una ofrenda de gratitud. Aquí no había ningún animal, era una ofrenda de gratitud por la provisión del sustento para su pueblo, ¿cierto? De su pueblo. También representaba a Jesús, ¿cómo qué? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. En Juan 6:35 lo encontramos, yo soy el pan de vida. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, Juan 6:35, nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y Juan 6:48 otra vez recalca Jesús y dice, yo soy el pan de vida. Rápidamente, creo que no es claro, ¿cierto? Tercero, había una ofrenda de paz o de comunión. A mí me hubiera gustado estar en una de esas convocaciones, de verdad, en una de esas. Sobre todo en esta de paz. Sí, sobre todo en la de paz, yo sé que sí. ¿Cierto? Sobre todo en la de paz. Yo sé que a ustedes también les gustaría estar en esa, ¿no? Claro que sí. Es que simplemente el estudiarla cómo lo hacían, de manera rápida, dan ganas de estar allí, porque implicaba una comida comunitaria. Era familiar. Claro. Sí, de amigos, de amistad, de familia. Lo que hacían ellos era celebrar en ese momento, celebrar la prosperidad. Es decir, Dios ha sido bueno con nosotros, ahora vamos a compartir entre todos. Yo no sé si a ustedes les tocó ir a esas iglesias
Yo sé que Beto, sí, esas iglesias del campo donde la gente muy camina largas dadivosa. horas y cada quien lleva su almuercito y cuando están allá, se reparte lo que trajo con el otro y comparten y comparten. Sí, Eso es muy lindo, ¿no? Eso es muy lindo, es muy importante y eso hace crecer también en la confraternidad entre la hermandad misma. También así es. representaba a Cristo, cuyo sacrificio nos dio a nosotros como seres humanos paz. Nos dio a nosotros como seres humanos es esa bendición de seguir adelante. Y de allí es donde también podemos decir lo que dice Juan 6, 51 al 56, donde nosotros tomamos cada 3 meses el asunto de la Santa Cena, La cena del ¿cierto? Señor Simbolizando la sangre y el de cuerpo. Cristo Jesús que fue derramada y el cuerpo que es un significado de su cuerpo. Así que esta ofrenda de paz o de comunión debía de ser muy hermosa el compartir entre ellos, dando gracias a Dios por la prosperidad. Y la siguiente era la ofrenda por el pecado de purificación. Pecado, purificación. Ofrecía entonces expiación por los pecados. Y yo creo que esa es la que la mayoría de nosotros como que estamos más relacionados, Estamos ¿no? más, sí, más Estamos más familiarizados con relacionados ella. de lo que se hacía en el lugar santo y lo que se hacía en el lugar santísimo. En el lugar santísimo una vez al año, en el lugar santo todos los días, en el continuo, ¿cierto? Allí en el Así es. continuo. Entonces, allí está claramente representando la expiación por los pecados y eso apuntaba a la sangre de Jesús que redime nuestros pecados y definitivamente como Jesús no hay otro igual. En esa no vamos a hacer mucho énfasis porque es la que más conocemos, ¿cierto? Es la que más conocemos y creo que lo tenemos un poco claro. Y la última ofrenda, creo que ya hemos mirado 4, Sí, es la esa es la ofrenda, quinta. es la ofrenda por la culpa o de reparación. Miren, escuchen bien, de culpa, y hay una palabra que me llama la atención aquí y es reparación, reparación que era ese que brindaba perdón en los casos de reparación o Restituir. restitución, Ajá. restitución de al agravado. Es decir, los sacrificios del santuario nos enseñan entonces, en resumidas cuentas, nos enseñan que experimentar la salvación es más que aceptar a Jesús como nuestro sustituto. Miren, qué lindo es eso. Los sacrificios del santuario nos enseñan que experimentar la salvación es más que aceptar a Jesús, porque Jesús es un sustituto. ¿Qué significa sustituto? Que pagó por mí lo que yo debía pagar, ¿cierto? Es más Así que decir, es. Señor, sí, yo soy cristiano. Es más que decir, Señor, yo te acepto. Es que las palabras son muy bonitas. Nosotros podemos pronunciar palabras lindísimas, importantísimas, pero siempre estamos allí. Esos tipos de sacrificio espectaculares. Y de verdad que era muy necesario para el pueblo de Israel en ese momento, porque recuerden, desde que Jesús murió, toda esa ley de sacrificios, como decíamos en las lecciones anteriores, ya fueron entonces allí quitadas porque ya no era necesario. En su tiempo era necesario, sí, pero en ese momento ya no es necesario. Ajá. Ya no es necesario porque de verdad que murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y chicos, la siguiente parte, que es la siguiente lección, es el sacrificio perfecto de Jesús. Ah, qué lindo, ¿no? Y aquí retomo la palabra perfecto. ¿Qué significa perfecto? Sin defecto, sin mancha. Sin defecto. Sí, o Sin sea, defecto. completo, Completo. total. Total. Lo que había dicho al principio, los sacerdotes levitas, ¿cierto? Ellos, por muy consagrados que fueran al Señor, llegaron a ser muchos, ¿cierto? Llegaron a ser muchos. Desde el primero hasta el último que fue a sacrificar cuando Jesús murió, fueron muchos. Debido que, de acuerdo a la Eran naturaleza imperfectos. humana, pecadora, imperfecta, pues morían. Y al morir, no podían, ¿qué? No podían entonces allí continuar. Y es que es completamente lógico, ¿no? No podían continuar. Así que Hebreos, miren, Hebreos 7:27, la palabra de Dios leo, dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque eso lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Nosotros miramos allí lo que tenían que hacer, el continuo, todos los días, ¿cierto? Todos los días. Pero Jesús lo hizo ¿cuántas veces? Una vez. Una vez y para Y siempre. fue Para siempre. suficiente. Mi Una suficiente vez y para Salvador. siempre. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre. Jesús, como es perfecto, no le tocaba hacerlo todos los días.
Ya Fori lo había dicho anteriormente. Jesús, como era perfecto, no le tocaba primero ofrecer un sacrificio para, para allí tener como, decirlo así, una santidad, ¿es cierto?, para el momento. No, porque ya Jesús era santo. Entonces no era necesario. Jesús lo hizo una sola vez y que quede claro. Y para siempre, ¿cierto? Y para siempre. Entonces, los sacerdotes ofrecían cada día, ofrecían cada año ofrenda, ¿cierto? Pero Jesús lo hizo solamente una vez y para siempre. Y aquí encontramos algunas implicaciones muy importantes. Uno, el sacrificio de Jesús es eficaz y nunca podrá ser superado. Completamente, Amén amén. Sí, Señor. por eso es perfecto, eficaz y nunca podrá ser superado. Los sacerdotes levitas repetían y a veces podemos como malentender eso, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, entonces era lo que los levitas hacían, como no era perfecto, entonces estaba mal hecho. No, no, era necesario, lo volvemos a repetir de esa manera. Pero el sacrificio de Jesús es eficaz y nunca, nunca podrá ser superado. Segundo, los diferentes tipos de sacrificios del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento en la cruz del Calvario. Así es. Que quede claro, no es la ley de Dios. No es la ley de Dios. Son los diferentes tipos de sacrificios del Antiguo Testamento. Correcto. No eran perfectos, eran hechos por sacerdotes humanos, ¿cierto? Por sacerdotes humanos. Encontraron su cumplimiento, ¿dónde? Claro, cuando Jesús fue en ese sacrificio perfecto y como fue una sola vez, hasta allí terminaron. Y tercero, chicos, porque eso es mucho lo que hay que hablar y esto es muy lindo. Uno se mete en ese tema y de verdad que uno no quiere dejar de hablar. Es que también nos sustenta en nuestra vida espiritual. Y amén por eso. Nos sustenta en nuestra vida espiritual. Y muchachos, miren, una cosita más. Denme un solo momentito. Tranquilo, otros 10 minutos si deseas. ¿Qué nos ofrece entonces el sacrificio de Jesús? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué nos ofrece? Porque Él lo hizo perfecto. ¿Qué nos ofrece? Miren, es algo muy lindo. Miren, Hebreos 9:14 nos dice que puede limpiar nuestra conciencia. Amén. Puede limpiar nuestra conciencia. Un sacerdote levita no lo podía hacer. Pero Jesús sí. Así es. Puede quitar nuestro pecado. Amén por eso. Gloria a Dios. Así El es. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 9:26 lo ratifica y dice que puede quitar también nuestro pecado. Tercero, ofrece santificación. Hebreos 10:10, ya lo leímos. Ofrece santificación. En esa voluntad somos santificados. Es decir, lo que hizo Jesús por nosotros, hoy nos da una santificación, muchachos. Qué lindo es todo eso, ¿no? Qué lindo es todo eso. Hebreos 10:12 nos dice que es eficaz, insuperable. Es decir, nadie lo podrá hacer. Hebreos 10:14 nos dice que nos hace perfectos. El sacrificio de Jesús nos hace perfectos. Y Hebreos 10:19 al 22 nos dice que nos permite acercarnos más a Él por medio de ese sacrificio. Y por último, Hebreos 12:2 plantea y nos dice que nos ofrece un ejemplo a seguir. Nos ofrece un ejemplo a seguir. Qué lindo es nuestro Dios. Qué didáctica, ¿cierto? Qué enseñanza, así como su sacrificio fue perfecto, también su palabra, su didáctica, su enseñanza es perfecta para que nosotros hoy también podamos sentir ese inmenso amor y ese poder de Jesús reflejado siempre en nuestras vidas. Chicos, definitivamente esa lección está lindísima porque siempre, o sea, desde Jesús como sustituto me muestra a mí y yo creo que ese amor tan grande de Dios al dejar todo lo que él dijimos, como dijimos antes, dejar su trono para ser despreciado, para ser perseguido y por último, para ser sacrificado por mis pecados, yo debo reconocer que es un sacrificio completamente perfecto. Amén, amén. Y sabes, Jaime, que a mí me agrada pensar y me agrada sentir que verdaderamente Jesús se ofrece a sí mismo para nuestra salvación y nuestra redención. ¿Por qué me agrada? Porque quita un velo de mi vista. ¿Cuál es ese velo que quita de mi vista? Que yo debo valorar a cada ser humano como un heredero al reino de los cielos. Igual. ¿A qué me refiero con esto? Porque es que resulta que muchas veces nosotros, llevando el cristianismo a la vida práctica, llegamos a considerar personas de mayor alto nivel espiritual que otras. Inclusive, nosotros muchas veces llegamos a considerar quién es salvo y quién no. Hemos caído en ese error.
Claro que sí. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros interpretamos únicamente lo que podemos ver. Y por lo que yo veo, bueno, pues definitivamente puedo estar totalmente equivocado. Y sí que lo estamos. Claro, porque es Dios que mío. las cuentas de Dios son distintas. Por eso me agrada saber que Jesús da su vida en la cruz. Porque noten algo. Nosotros cada vez que pensamos en alguien que no merece el reino de los cielos, pensamos en los violadores, en los asesinos, en aquellas personas que están recluidas en una cárcel, en aquellas personas que son originadores del mal y que planean grandes desastres, que planean guerras, que planean destrucción, y decimos, wow, esas personas no merecen ser salvas. Muchas veces nosotros hemos dicho esas declaraciones, Sí, y esas declaraciones son tristes. Nosotros estamos limitando el sacrificio de Cristo Jesús. Si es que Él murió por toda la humanidad, además Él dijo, yo vine para buscar y a salvar a todos los que están perdidos. Correcto. O si no, pregúntale al ladrón que estaba ahí a su lado. Claro. Correcto, iba precisamente para allá, Jaime. Noten, este hombre había hecho tanto mal que estaba mereciendo la muerte de cruz. Él sí la merecía. Claro, Cristo no, pero este hombre sí. Él sí merecía morir en la cruz. Claro que sí, pero luego, en el último instante de su vida, no por suerte, o no porque así, muchos dijeron que así como se había robado tanto, se robó también la salvación. No. En el último instante de esa su no la había vida escuchado, Beto. Esa está buena. Esa no la había escuchado. En el último instante de su vida, este hombre gozó de una oportunidad, una que los seres humanos muchas veces queremos tener. Queremos vivir desordenadamente esperando tener una oportunidad para pedir perdón y estar a cuenta con el cielo. Pero a este hombre se le dio esa oportunidad, y cuando se le dio esa oportunidad la aprovechó. Al máximo. Estuvo al lado de Cristo Jesús y le dijo, Señor, yo sé que merezco morir, pero tú no, tú eres santo. Yo merezco morir, Señor, pero tú no eres como estos hombres. Tú eres el Hijo de Dios y lo reconozco y lo declaro. Yo merezco morir, pero tú no, tú vienes a dar vida. Entonces, por favor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y allí el Señor Jesús, noten, si fuese por nosotros, decimos, no venga con cuentos. Usted venga, no me venga con esas palabras ahorita, porque vea, usted hizo esto. Sí. Lo hermoso es que Dios no me cuenta mis pecados. El Dios que me ama y que yo amo me mira con tal misericordia que me dice, me estás hablando con tanta sinceridad. Claro. Me estás hablando con tanta resolución en tu vida que yo te perdono. Claro. No te preocupes, lo que haya pasado en tu vida anteriormente no tiene validez. Entonces viene una esperanza bendita, muchachos. No sé si en algún momento les conté, pero estuve haciendo un ministerio carcelario hace años atrás, y qué hermoso es poder llevar esperanza a las cárceles. Y uno dice, sí, Señor, hay salvación aún para aquellos que han cometido errores. Alabado sea el Señor. El sacrificio de Cristo debe quitarnos el velo para no creernos más santos que otras personas. Más bien, para poder ver que la salvación está abierta para toda la humanidad, pero no decretada, sino aceptada individualmente. Voluntariamente. Si yo acepto voluntariamente, encontraré la salvación. Pero si no la acepto, entonces va a ocurrir lo que le ocurrió al otro ladrón. El otro ladrón terminó muriendo por la eternidad, mientras el otro alcanzó la salvación eterna. Correcto. Así que esa cita, Jaime, que leías hace un momento de Hebreos 7:27, ¡wow! ¡Qué referencia bibliográfica tan hermosa! A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios por él, no tiene que ofrecer por sus pecados, ni por el pueblo, sino que él lo hizo una sola vez y para siempre. Alabado sea el Señor.
Amén. Gloria a Dios. Qué bonito, Beto y Jaime. Jaimito, tocabas un tema interesante, ¿no? Decías diversos tipos de sacrificios, diversos tipos de Sí. sacrificios. Tengo que reconocerles, muchachos, que particularmente desconocía parte de esto. No sé si ustedes lo sabían, pero yo desconocía parte de esto, y en especial el último tipo de sacrificio. Es ese que habla de la ofrenda de la culpa, ¿no? De restituir, Sí. de ir a redimir al otro. O sea, me parece muy importante. Reparación del daño. Claro, la Es reparación del hermoso. daño, porque a veces nosotros actuamos como yo siempre tengo historias por contar, les voy a contar una historia de mi vida. Como cuando yo estaba aprendiendo a manejar, yo estaba aprendiendo a conducir, entonces a mí me enseñaron que si voy para la izquierda, que prendiera la direccional de la izquierda y punto. Y yo cuando iba conduciendo, yo prendía mi direccional y decía que se meta Y el que se métase. meta. Yo ya puse mi direccional y ya no me... Lo que pase, que sea lo que tenga que pasar. Y de hecho, una vez alguien me chocó, pero fue mi culpa. Y cuando yo paré para tratar de organizar el asunto, mis palabras y lo que me basé siempre fue, yo puse mi direccional, yo puse mi direccional y yo puse mi direccional. Y el que pega por detrás paga. Y el que pega por detrás paga, sin duda alguna. Pero fíjense que la Biblia me manda a mí a redimir a aquel a quien he dañado, a quien he afectado. Eso es importante. Y sabes algo, Jaime, Beto y mis queridos hermanos, me doy cuenta que estos 5 tipos de sacrificios también, estos tipos de sacrificios también fueron perfeccionados. Claro. Como el que muere es Cristo, que es perfecto, estos sacrificios también se hacen perfectos y son mejores, se mejoran. Y estos 5 sacrificios nosotros debemos estarlos haciendo a diario hoy. Por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes esta creencia equivocada que está tomando mucha fuerza entre los cristianos hoy, y es, no importa lo que usted haga ni cómo viva, lo importante es creer en Jesús. ¿Se han escuchado eso? Lo importante es Claro. creer en Jesús, lo importante es aceptar a Jesús. Pero la gente no ha comprendido lo que significa la palabra creer. Para muchos creer es simplemente el acto de saber que Jesús existe. Sí, De yo alzar la creo en mano y Jesús. decir yo. Sí, claro. Es mero Ya. conocimiento. Mero conocimiento. Ya. Pero entonces cuando yo estudio esta lección de los diferentes tipos de sacrificios, yo digo, ahora comprendo lo que significa creer en Ori, Jesús. Ori, Dime. Beto, yo no diría a veces conocimiento, diría información, porque a veces Sí, una cosa es información y otra cosa es conocer. sí, a veces estamos desinformados. Pura información. Pura Porque información. no llegamos a sentir absolutamente nada, no llegamos simplemente por saber, simplemente por Claro, información. claro. Mira, Jaime, la gente dice eso, ¿no? Hay que creer en Jesús y no importa el resto. Crea en Jesús, que Jesús ya murió por usted. Somos salvos por gracia. Ahora, vamos a desglosar qué significa creer. Creer realmente implica. Yo hice una lista aquí bonita, muchachos. Prepárense para este sermón. Miren, ¿qué significa creer? Amén, amén. Creer Acento, significa. acento. Digan amén, digan amén. Mire, Amén, amén. creer significa un cambio. Sí. Cambio de vida. Cuando yo creo en Jesús, cambio mi manera de vivir. Cuando yo creo en Jesús, me convierto en alguien obediente. Acepto Claro. lo que Él me dice. Es más, cuando yo creo en Jesús, acepto los sacrificios. Miren esto tan bonito. Sí. El sacrificio de holocausto, en el sacrificio de holocausto la ofrenda se quemaba por completo. Yo tengo que aceptar a Jesús y reconocer que Él lo dio todo por mí. Él fue la ofrenda quemada completamente. Él lo dio todo por mí. Yo debo darlo todo para Dios. Yo no debo guardarme nada para mí, porque al cielo no voy a entrar con pedacitos de aquí de esta tierra. Tengo que darlo todo para poder estar en el lugar santo donde vive Jesús. Había otra ofrenda a la que a Jaime, esa que a Jaime le gustaría participar si estuviese en ese tiempo, ¿no? Y a mí también, la ofrenda de la granola, la ofrenda del cereal, del cereal. Mira que hay que aprender a aceptar este Era sacrificio. sana, ¿no? Era un sacrificio muy sano. Muy sano, correcto, Claro que sano. Y yo escribo aquí, muchachos, que entonces cuando yo aplico ese sacrificio en mi vida, debo entonces aprender a alimentarme de Jesús, a comer a Jesús, a saborear a Jesús, a gustar a Jesús. Como lo declara el salmista, ¿no? Probad y gustad cuán bueno es el Señor. Y no es de probarlo, de retarlo, sino de saborearlo. Yo tengo que aprender a comerme a Jesús. Y cuando me como a Jesús, entonces voy descubriendo en mi paladar esos matices, esos sabores maravillosos, y entonces los comparto con otros. ¿Qué más encuentro yo en estas ofrendas? La ofrenda de la paz. Entonces aquí Esa es la que más quiero, Fori. sí, la de la paz. Jaime, Sí, claro. yo en esta ofrenda empiezo a aceptar a Jesús, a ese mejor sacrificio. Ahora lo acepto amando a mi prójimo. Así es, con Amando la a mi familia, prójimo. con los amigos. Siendo filial.
empezando a aceptar que nosotros tenemos diferentes puntos débiles y que, como lo mencionabas ahorita, Beto, que creo que encajó perfectamente, no puedo señalar a los demás porque pecan de una manera diferente a como lo hago yo. Este se va a perder, este se va a salvar. No, vamos a tomarnos de la mano porque tenemos todos una debilidad diferente, pero la tenemos. Ahora que miremos todos a aquel que es perfecto, miremos todos a Jesucristo. Eso encuentro yo en esa ofrenda de la paz. Vivir en unidad. Me remito a la época de nuestros pioneros, José Bates, Elena White, Jaime White. Se reconocían por la unidad en la que vivían, la unidad, compartían el pan, algo que hoy tristemente se está perdiendo en nuestra iglesia, y lo digo con todo cariño. Deberíamos volver a esos momentos de coinonía, ¿cierto? Donde el que no tiene, todos nos enteramos y todos aportamos, no para que nos vean ni para la foto, sino porque simplemente siento el dolor y siento la necesidad. Estilo que está. Iglesia primitiva. Iglesia primitiva, correcto, partiendo el pan. Y miren esto otro que encuentro, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de purificación. Es entender hoy, que solo Jesús me redime. Solo Jesús me redime. Hay mucha gente solo que dice, repara mi daño. Claro, solo Jesús es el daño. Claro. Entonces uno ve mucha gente hoy que dice esto. Incluso nosotros hemos podido caer en ese error de decir, no, es que si yo subo un cerro, una montaña de rodillas, entonces ahí encuentro el perdón. Usted no necesita hacer eso. Usted no necesita clamarle a un santo, usted no necesita clamarle a María, usted no necesita clamarle a nadie, por perfecto que parezca, ni su pastor, ni su evangelista, nadie. Solamente Jesús te puede redimir, por eso hay que ir solamente a Jesucristo. Y la última me parece maravillosa, porque es la ofrenda por la culpa o la reparación. Jesucristo reparó la brecha que se había hecho entre el ser humano y Dios. Jesucristo vino y la reparó. Él vino y echó ahí algo especial para que se uniera ese hilo que se había roto. Entonces, ¿qué comprendo yo, muchachos? Que debo aceptar que el perdón de Dios, ojo, esto es importante, me llamó mucho la atención, esta última me llamó mucho la atención. Debo aceptar que el perdón de Dios no nos libra de la posibilidad de ofrecer reparación o restitución a quienes hemos agraviado. O sea, Dios me perdonó y entonces yo simplemente digo, como ya Dios me perdonó, como ya yo puse mi direccional, entonces ya no, el que salió afectado no le voy a hacer nada. No, Dios me perdona, pero si yo afecté a alguien, si yo le hice daño a alguien, yo debo ir a reparar ese daño que hice. Debo hacerlo, no, porque eso quedaría hablando muy mal de mí, y si habla mal de mí como cristiano, también estaría hablando mal de Dios, porque yo estoy llevando el título de cristiano en mi frente. Estoy representando. Claro, estoy representando Fabio, a ese Dios. Es que ¿cómo yo no voy a valorar que el Señor me perdona a mí, pero yo no tengo la capacidad de perdonar a otro? Claro. O sea, realmente no estoy haciendo la voluntad de Dios. Sí, Señor. Es que, Beto, Jesús mismo lo expresó en los evangelios. Si usted viene a traer su ofrendita al templo, que puede ser poquita o mucha, yo no estoy pendiente de los valores. Jesús no es un hombre pendiente de los valores. Él le dice, si usted viene aquí, pero usted tiene una enemistad por allá con su hermano, con su amigo, con su vecino. Mire bien. Sí, revise bien la situación. Deje eso ahí quietecito, que nadie se lo va a quitar. No venga aquí con cara de santo a dársela con ínfulas y vaya, el asunto repare. no son las cuantías. Ajá. No son las cuantías. No son las cuantías. Vaya, repare lo que hizo allá, que eso es más importante para mí. Eso es más importante. Dime, Jaimito. O le pasa como aquel personaje bíblico, creo que ustedes recuerdan bien la historia, que a quien le debían muchísimo lo perdonó, pero cuando salió a la calle y le debió un poquito, sí lo encuelló, lo tiró por allá, lo maltrató. Lo manda a la cárcel. Sí, Señor, lo manda hasta la cárcel. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos aceptar esos sacrificios hoy. Entonces, nos damos cuenta que creer no es solamente pensar que esa persona, que ese Jesús existe. No es solamente eso. Es hacer todo esto, es cambiar mi vida, es reparar, es ayudar, es obedecer. Todo eso realmente es creer. Entonces, cuando yo digo, yo creo en Dios, tengo una responsabilidad muy grande, socialmente y espiritualmente. Así es, así es. No, compañeros. La verdad es que a estas alturas, y yo creo que ya voy a apagar aquí mi PC. Pero qué hermoso es poder disfrutar de la palabra de Dios así como lo estamos haciendo. Yo estoy gozando. Yo también, y mucho. Así como soy convencido de que a mis hermanos allá que están en la pantalla también con nosotros, pues ellos también están gozando la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 24, hace la siguiente declaración. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Saben que este texto me da emoción, ¿no? ¿Por qué me produce emoción? Porque muchas veces nosotros hablamos del sacrificio de Cristo en la cruz como el cierre, ¿no? Era lo que se necesitaba y con fuera. eso cerramos, se acabó, la apague cerecita. y vámonos. Ajá. Apague y vámonos. Pero resulta que no es así. El ministerio de Cristo no se cerró con su sacrificio en la cruz. Tuvo otra etapa más. Sí, señor. Y es que cuando los israelitas iban al santuario para pedir perdón por los pecados, se llevaba una ofrenda. Ajá. Esa ofrenda siempre era un sacrificio. Sí, señor. La sangre de esa ofrenda era llevada al lugar santo. Ajá. Y en el lugar santo la sangre de esa ofrenda era rociada en el velo. En el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿no? Sí, porque aquí se quemaba la ofrenda, pero se quemó, ya se confesó el pecado, pero no era suficiente. Claro, ¿dónde quedaba ese pecado? No queda en el aire. Claro, correcto. Ahora, se lleva allá al velo y luego viene el día de la expiación una vez al año. Y ahora se va a purificar el santuario terrenal. Sí, señor. ¿De qué se purifica? De todos los pecados que ahora simbólicamente están rociados con la sangre del sacrificio en el velo. Eso ocurría una vez al año. Sí, señor. Ahora, viene Cristo Jesús, ofrece su vida por los pecadores, se hace el sacrificio perfecto, pero ahora comienza algo que se llama la intercesión. Ahora Cristo se convierte en un mediador. Pasó de ser el sacrificio perfecto a ser el intermediario, el único que avala la Biblia, el único mediador entre Dios y los seres humanos, porque ahora Él entra en el santuario, pero como dice Hebreos 9:24, no en el santuario terrenal hecho a mano de hombres. Sí, señor. Sino que ahora entra en el santuario celestial y entra a la presencia de Dios Padre y lo hace diciéndole a Dios Padre: aquí están mis huellas, allá están mis hijos y yo estoy aquí intercediendo por ellos. Viene ahora el ministerio de Cristo en esa intercesión, en esa... ¿cómo podría llamarlo? En esa expresión de amor. Miren, es que me sorprende porque yo digo, wow, el Señor Jesús, ¿cómo es capaz de ir al Padre y presentar a Alberto como acepto al reino de los cielos con tantas fallas, con tantos errores? O sea, yo digo, Señor, ¿no te da vergüenza presentarme? Porque realmente yo no lo merezco. Pero Cristo Jesús le dice al Padre: Él es mi hijo. Y yo digo, alabado seas, Señor, alabado seas por siempre. ¿Cómo me gusta pensar así? ¿A ustedes les encanta? Claro. Pero por favor. Qué dicha llamarse hijo de Dios. Wow, sí. Eso es una dicha completa. Ese es un privilegio enorme que Dios nos ha dado a nosotros sin merecerlo. Así es. Miren lo que dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Noten, aquel que no se somete a la mediación o a la intermediación de Cristo Jesús no va a encontrar salvación. Pero aquel que acepta a Jesús y le dice: Señor,
por favor, sé tú mi abogado, entonces hay oportunidad de salvación para él. Ahora, cuando yo veo ese sacrificio en la cruz del Calvario, bueno, Pablo dice que sucede algo importante entre la cruz y la segunda venida de Cristo. ¿Qué ocurre? Que los seres humanos confiesan sus pecados, así como se confesaron en el santuario terrenal. Pero hay que purificar el santuario terrenal, se hacía una vez al año. Ahora, con nuestros pecados confesados y Cristo como mediador, está contaminado el santuario celestial, porque nosotros lo hemos contaminado. Ahora se debe hacer purificación del santuario celestial. Y en esa purificación del santuario celestial, entonces ahora se hace un juicio. Y ese juicio lo hace Cristo Jesús, porque es abogado, es mediador, pero también es juez. La Biblia dice que el Padre mismo le dio la autoridad de juzgar. A mí me gusta Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28 que dicen, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y ofrecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es que el texto es claro. Extremadamente demasiadamente claro. Hay un juicio y ese juicio determinará si yo seré salvo o no. Pero serán salvos los que lo esperan. Los que no lo esperan no van a encontrar esa oportunidad. El propósito de ese juicio es mostrar la justicia de Dios al perdonar a todos los seres humanos, a todos aquellos que han confesado su pecado, como aquel ladrón en la cruz del Calvario. Cuando los registros un día se abran ante el universo, Dios mostrará lo que sucedió en el corazón de los creyentes y cómo abrazaron a Jesús como su Salvador. Amén. Nosotros pasamos por luchas, por pruebas, y estas pruebas y estas luchas en nuestro camino no nos pueden apartar del amor de Dios, más bien nos deben acercar al Señor, porque un día todas estas dificultades se van a convertir en nosotros en el mayor premio. Y no estoy diciendo con esto que nosotros tengamos que sufrir todo el tiempo o quizás lacerarnos y castigarnos y vivir todo el tiempo como quejándonos por todo lo malo que nos pasa. No, estoy diciendo que las dificultades de esta vida no pueden ser tan grandes que perdamos de vista a nuestro Salvador. Esta vida es corta, es efímera. Pronto va a terminar. Nuestros dolores, nuestras preocupaciones, si es que morimos antes de que Cristo venga, pues se acabó todo nuestro sufrimiento. Pero si hemos de ver a Cristo, tendremos que soportar las pruebas del tiempo, del fin, y ver a Cristo venir en gloria. En ese momento también todos nuestros dolores, todos nuestros sufrimientos desaparecerán para siempre. Y aceptando el sacrificio de Cristo, podremos ir con Él y morar por toda la eternidad. Amén. Amén, qué lindo. Bueno, quiero ser muy corto porque ya el tiempo ha avanzado bastante. Quiero ser muy corto. Lo primero es, al inicio de tu explicación, Beto, muy buena. Me llama la atención porque el versículo dice que es que solamente imaginarme el santuario terrenal, eso tenía que ser una cosa agradable, hermosa, linda al mirar cada mueble que había dentro del santuario. Así es, y también Jaime. en el atrio, no solamente en el santuario, o sea, santuario lo llamamos, sino que siempre nuestra mente se va al lugar santo y al lugar santísimo, pero a veces nos olvidamos del atrio. Claro, ¿cierto? claro. Que todo eso conforma. Desde la puerta ya empezaba el maravilloso sistema de sacrificios. Entonces, si humanamente, ese santuario, ya mi imaginación, ¿cierto? Por lo que uno ve en cuadros, en pinturas y en todo eso,
pero el real, el santuario terrenal tenía que ser muy lindo. Jaime, permíteme un momentico. Sabes que hace unos años atrás, aquí en la UNAC, trajeron una réplica, hicieron una réplica del santuario, lo pusieron en la cancha que está detrás del Bolívar Rabe, y tenía pues casi, el tamaño era casi el tamaño de una cancha de microfútbol. Y uno pues podía como entrar, a andar por ahí, era todo oscurito, chévere. Pero sabes que cuando uno entraba al lugar santísimo, aunque no era el santuario real, sabes que uno sentía como esa cosita en la piel, como cómo se sentiría el sacerdote estando realmente ahí en la chequina. ¿Recuerdan ustedes la presencia de Dios? Eso tenía que ser algo muy lindo. Y Dios, en esa sabiduría maravillosa, decir, yo quiero habitar entre ustedes. Entonces, para habitar entre ustedes, háganme un santuario. Háganme un santuario y sentir la presencia de Dios. Tenía que ser maravilloso. El pueblo, las tribus estaban ubicadas de forma tal que todas miraban hacia dónde, hacia el santuario. Las carpas, las tiendas tenían la puerta que cuando abrían, lo primero que veían era el santuario. O sea, recordar que había un plan de salvación para ellos. Así que eso es maravilloso, Jaime. Así es. Lo que yo quiero, donde yo quiero llegar es, si ese santuario terrenal era hermoso. ¿Se imaginan ustedes que era copia del santuario celestial? Por favor. ¿Se imaginan ustedes? Y yo quiero que mi mente y la mente de cada uno de ustedes vaya a ese momento, ¿no? ¿Se imaginan ver el santuario celestial mirando allí ministrar a Cristo Jesús intercediendo por nosotros? Con sus vestiduras de sacerdote, de sumo sacerdote. No, es que si Juan dice, Jaime, perdóname, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, yo trato de imaginármelo, pero creo que no me alcanza. Yo me imagino lo más hermoso y digo, Señor, no alcanzo la totalidad de la imaginación. ¿Cierto? Entonces, simplemente quedarme allí. Ahora, dos cosas importantes, y ya con esto termino, dos cosas importantes que Jesús hizo allí con nosotros, que no terminó su labor en la muerte de la cruz, ¿cierto? Lo primero, interceder. Qué lindo es Jesús. Hombre, uno intercede por alguien bueno, ¿cierto que sí? Uno dice, hombre, yo por digo lo que sea porque sé que es justo. Meto las manos al fuego, dice uno. Eso. Exactamente. Yo meto la mano, pero venga, interceder por alguien malo, pecador, que todos los días resabiado, malhumorado, un temperamento y carácter horrible, que regaña, que grita a la esposa, que grita al vecino. No, Jaime, y no solo interceder por él, sino saber que aunque intercedo por él, va a seguir en su condición. O sea, es más cruel todavía. Yo lo perdono, pero no importa, lo sigo perdonando cada vez que sigo intercediendo por él. Eso me llama la atención. Y otra cosa que me llama la atención es la segunda parte que hace Jesús. Oye, esa segunda parte que es el juicio, ¿no? El juicio, precisamente. Y el juicio Dios lo hace por amor. Él lo hace por amor. Lo hace por amor. Y precisamente, como decías allí, Beto, que esa parte está entre la cruz y la segunda venida de Jesús. ¿Para qué? Para cuando venga la segunda venida de Jesús, ya prácticamente estemos perdonados, no haya pecado que interfiera. En ese momento ya hemos sido juzgados, pero también hemos sido perdonados, así que cuando venga Jesús, qué bendición, iremos a vivir con él por la eternidad. De verdad que toda esa enseñanza del santuario de Jesús, de verdad que me llena de mucha emoción y me ayuda a prepararme, porque yo no quiero perderme de ese lugar. Yo quiero conocer a mi intercesor cara a cara. Yo quiero ver a quien dio su vida por mí, a quien intercedió a cada momento por mí, a quien yo quiero conocerlo. Ya no que me hablen acerca de él, no. Ya quiero sentirlo, mirarlo, tocarlo, decirle, Señor Jesús, venga, y le doy un abrazo y le digo, hombre, gracias Jesús, y ojalá pudiera abrazarlo cada minuto, no sé, cada segundo por todo lo que ha hecho por mí. Será, Jaime, así será. Por la gracia de Dios así va a ser. Qué lindo. Saben, Beto y Jaime, que esta lección lo pone a uno a soñar, ¿no? Es la palabra que llega como a mi mente en ese momento. Realmente. Es soñar. Si aquí en la tierra las cosas eran tan bonitas y tan perfectas, ordenadas por Dios, pues ¿cómo será en la patria celestial? ¿Cómo será en el cielo, en la tierra nueva? Tiene que ser algo majestuoso. Espectacular. Espectacular realmente. Y yo quería hacer un enriquecimiento con respecto al santuario, pero Beto, te agradezco por esa explicación magistral que nos hiciste de todos los procesos que nos ayudan a recordar. Deberíamos considerar más el tema del santuario, ¿no? Deberíamos estudiarlo más, estar pendientes de él, porque encontramos una riqueza de conocimiento y espiritual ahí muy, muy grande, así que deberíamos revisarlo más. Muchachos, quiero terminar diciéndoles dos cositas nomás, dos cositas. Lo primero, encontré un texto poderoso en el espíritu de la profecía que quiero leerlo. Voy a leer solamente una parte, no voy a leer todo el texto completo. Está en Testimonio para los Ministros, en la página 245 y 246. Dice de la siguiente manera: en esto consiste el amor,
En esto consiste el amor. Muchas veces a uno le preguntan qué es el amor, ¿cierto? ¿Qué es el amor? Y aquí está la respuesta. El amor no consiste, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros lo amemos a Él, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sigue diciendo el texto. Aquí hay una declaración que define el propósito del Señor hacia un pueblo corrompido e idólatra. Miren lo profundo de esto. Aquí hay una declaración que define el propósito del Señor hacia un pueblo corrompido e idólatra. Dios conocía y sigue conociendo la condición de su pueblo. Dice ahora, así es. ¿Tendrá que abandonar Dios a un pueblo en favor del cual ha hecho algo tan grande, a saber, dar a su Hijo unigénito, la expresa imagen de sí mismo? Dios permite que su Hijo sea entregado por nuestras ofensas. Y ahora termina diciendo, Él mismo asume los atributos del juez frente al portador del pecado, despojándose de las amorosas características de un padre. O sea, esto hay que prestarle mucha atención. Así como es mi abogado y con amor me defiende, como abogado me defiende con amor, sabiendo como padre, sí, como con amor. ¿Sí ven? Mi hijo estos días hizo una pilatura en el colegio y cuando yo llegué a hablar con el rector, yo aceptaba que mi hijo había cometido su falta, pero yo defendía a mi hijo. Ahí estaba representándolo, aquí estoy, yo pago por él. Pero también cuando llegamos a la casa, entonces me quité las vestiduras de abogado y ahorita venga usted y yo, vamos a arreglar aquí porque esto no es así. En un momento el Señor se pondrá las vestiduras de juez. Así es. Y dice aquí esto. Miren, Él mismo asume los atributos del juez frente al portador del pecado, despojándose de las amorosas características de un padre. O sea, en medio de todo ese amor, ahora habrá un juicio tajante. Y en ese juicio no hay lugar a decir Dios se equivocó, porque ¿Cómo? Dios es justo. No, Dios, justo. Es ¿Cómo justo. vamos? Es más, el pecador reconocerá y dirá, sí, me pierdo porque conscientemente así lo decido. Esa es la resolución final de aquel que se va a perder. Pero los que alcancemos salvación, diremos simplemente, este es el Dios al que hemos esperado y Él nos ha de salvar. Amén. Él nos salvará. Amén. Porque Amén. Él actuó por nosotros y no nos salvamos por nosotros mismos. Nos salvamos porque aceptamos el sacrificio de Jesús en la Amén. cruz. Por eso somos salvos, por aceptarlo, por creer en Él. Pero ya recordamos lo que implica creer en el Señor. Así que el llamado que hacemos y mi resolución hoy, mis queridos amigos y ustedes muchachos, Jaime y Beto, mi resolución hoy realmente es que voy a anhelar más el cielo. Pero para anhelar el cielo que aparentemente está lejos de mí hoy, aparentemente voy a acercarme a aquel que sí tengo muy cerca, a Jesucristo de Nazaret. Voy a acercarme a Él y voy a decirle en mis oraciones, gracias por ese sacrificio, gracias por lo que sufriste, que no tenías que sufrirlo, pero lo sufriste por amor a mí. Así que de manera personal acepto ese sacrificio en la cruz y hoy acepto también la salvación. Amén. Amén. Yo también me uno a ese llamado. Qué bueno. ¿Cómo decir que no? Cierto. Con tanto amor. Si Dios, Sí. si Dios, Fori, me llamó la atención cuando iniciaste en ese párrafo, solamente quiero decir eso, cuando Dios mismo dice, la hermana Elena G. White lo declara muy lindo, dice cómo, lo que quiere decir es cómo Dios va a dejar terminado un trabajo a medias. Correcto. Es decir, sí. cómo permitió que Jesús muera por ir a decir, no, ¿saben qué? Ya, dejemos eso aparte, ¿no? Sí. Su plan se cumple o se cumple. Ajá. Sí, señor. Así es. Pues mis hermanos, qué alegría, qué gozo es haber llegado a este punto. Gracias por habernos acompañado. No olvide, si lo ha visto hasta aquí, déjelo en un comentario. Llegué hasta aquí, lo vi todo. Por favor, háganoslo saber. Gracias por su apoyo, gracias por compartir estos videos, porque hay muchas personas que necesitan del amor de Dios. Así. Y no olvidemos darle un like. Sí. Y bueno, suscribirse. Ya casi somos 10,000. Sí. Haga parte, por favor, de esos 10,000, esos primeros. Sí. 9,000, por favor. Ya casi somos 10,000. Sí, ya casi. Estamos a un pasito. Ya casi. Así que usted puede ser parte. Así que, bueno,
pues con todo esto en mente y agradecidos con el Señor por las bendiciones recibidas, pues vamos a orar. ¿Les parece? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, cerremos nuestros ojitos, oremos. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra, porque hemos visto en ella, Señor, salvación y redención. Gracias a la sangre de Cristo Jesús, gracias al sacrificio hecho en la cruz del Calvario, gracias por la intercesión que se hace en este momento por nuestras vidas. Imploramos el perdón por nuestras culpas y pecados. Declaramos que somos culpables. Pero Señor, míranos con bondad y misericordia. Envía a tu Espíritu Santo para que podamos discernir entre el bien y el mal, Por favor, y acercarnos al reino de los cielos confiadamente por Cristo Jesús. Amén. Lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muchachos, Dios les bendiga. Chao, Gracias, Jaimito. hombre, igualmente, un Igualmente. placer. Chao, Beto, chao, amigos. Dios les guarde. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Chao. Abrazos para todos.